Bienvenidos a este último semestre. Espero, muchachos, que pongan todos sus esfuerzos para cerrar serio. Es un sueño que tuvieron desde que ingresaron al primer semestre. Hoy están viendo hecho una realidad por el momento. ¿Quién no ha soñado con entrar a una carrera y cerrar tenis? Pero hacerlo bien. El semestre pasado nos llegó el río. Reprobaron algunos. Es preocupante. Preocupante. Porque como profesor nos preocupa. Pero tampoco podemos dejarlos pasar así por así. Entonces este año, este semestre, pónganle todo su esfuerzo. Presidente no vino a enseñar. Entonces, tenemos que poner todo nuestro empeño, nuestra dedicación a cerrar. Así es que solo hay tres cosas que hacer: estudiar, estudiar y estudiar. Hay uno o dos nuevos en este semestre. ¿Cuál es su nombre? Germán Salazar. Germán, bienvenido, Germán. Gracias. ¿Alguien más? Mi nombre es Fabiana. 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 Fabiola. Bienvenidos. Ya me dijeron que soy productor. Y parece que la licenciada me ama. No, la nombró cambiado una sección y eso me satisface muchísimo. Pero está bien, pero me satisface porque ella no es una improvisada. Ella tiene un emprendimiento de muchos años. Y aquí hay muchos profesores improvisados. Fíjense que fue sorprendente la semana pasada que me pasaron horarios, etc. ¿Saben cuántos profesores venden? Aquí no lo tengo. 21. Bueno, fuera de los titulares, que solo somos tres. Víctor Manuela y la licenciada Isa, de carrera en la mañana. Solo tres titulares. Repartieron. ¿Saben qué eran ganas? Algunos sí los conozco de hace rato. Me dan ganas de citarlos y pasarles su clase. Vamos a ver. ¿Qué son? Algunos improvisados que vienen del penal, vienen de la federal, y están. Ya no vemos ni cantar, ya nos estamos quedando. Creo que después del libro hay unas dos promociones de clase. Yo tuve todavía como algunos, pero por comentarles a magistrados. Estoy hablando de esto. Algunos de los profesores que ustedes ven en González, Giovanni Orellana, que la profesora tiene que ser. Ya son 70 años. A veces unos 5 años más. No que nos saquen. Son 49. Y me enorgullece ser. He dado algunas universidades privadas. Pero nunca he dejado. Y no lo ven. Bien, mercantil 3. Contrato. Quiero que me hagan un listado de los contratos artísticos.
contratos que están regulados en nuestro Código de Comercio. Los atípicos empiezan a elaborar por escrito todos los que tengan definición, requisitos, cuál es el objeto y con qué otro contrato lo podemos relacionar. Les digo eso porque contratos atípicos se dan muy pocos, son muchos, y el programa a veces no nos da para más. Porque miren, las clases deberían de iniciar el 1 de julio. Se pierden 4 semanas solo en exámenes parciales. ¿No? Vamos a ver el artículo 695 de la ley. Siempre todas sus leyes, por favor. Bolsa de valores, almacenes generales de depósito, la ley de aseguranzas, la ley de bancos y grupos financieros, factoraje, leasing. Vamos a ir viéndolos poco a poco. ¿De qué idea debemos de partir para considerar un contrato? Los contratos en materia de derecho mercantil solo se rigen por 2 principios. Buena fe guardada y verdad sabida. No como todo el derecho mercantil, ¿verdad? Sino que aquí se rige nada más por esos 2 principios. Buena fe guardada y verdad sabida. En consecuencia, la pregunta sería, ¿será necesario en materia de derecho mercantil celebrar contratos? No debería, porque se está fundamentando en qué? En la buena fe. Otra de las características de la contratación mercantil es que es poco formalista. Salvo algunas escrituras que sí requieren de escritura pública, como la sociedad mercantil. El contrato de fideicomiso, por ejemplo. Los debentures, que sí requieren de escritura pública. Los demás, en documento privado. Con firmas legalizadas o sin firmas legalizadas. Pero es fácil. ¿De dónde se origina? De un acto jurídico. Nace la contratación en la mente de uno de los sujetos. El deseo de comprar. Pero eso es algo subjetivo. ¿Que quiero hacer un contrato o no lo quiero hacer? Entonces está en juego también su autonomía de la voluntad. El querer hacer. Destino. Mi libre albedrío. Pero no tengo nada más pensado qué tipo de negocio quiero llevar a cabo.
¿Por qué no voy a llevar a cabo? ¿Valdrá la pena llevarlo a cabo o no? Si eso es así, entonces ya entro a la declaración de voluntad. Que le va a dar ¿qué? Cumplimiento al negocio jurídico. Acto jurídico, autonomía de la voluntad, declaración de voluntad, negocio jurídico. ¿En dónde plasmo esas 4 instituciones? Ya a través de un contrato. Entonces nace la actividad de algo escrito. Y ese contrato, según nuestra legislación, puede ser típico o atípico. Escritura pública o el documento público. Este último confirma autenticar o B, sí firma auténtica. Entonces ese contrato, dependiendo qué tipo de contrato y negocio jurídico vamos a llevar a cabo, puede ser típico, regulado en el Código de Comercio. O puede ser atípico, no está regulado, pero en él conforma una variedad de normas del Código de Comercio y del Código Civil. Hay una integración de normas. En este hay integración de normas. No están tipificados en el Código de Comercio. Mas, sin embargo, son válidos. ¿Por qué? Por la buena voluntad, la buena fe. Y pueden ser formales o no formales. Pero lo importante es que 2 sujetos o más se vinculan a través de ese negocio jurídico, de ese contrato, y llevan a cabo las funciones o el objeto que ellos desean. Siempre y cuando no sea contra la moral y las buenas costumbres. Y de ahí ustedes puede tener un nombre como el leasing que pasó de ser atípico ahora a un contrato atípico. Podría disponerse. Que no sigue contrato de préstamo. Que agilizaba. Y es lo que se está utilizando muchísimo en bienes raíces. Pero vino el Estado dijo no. Hay mucho negocio jurídico y hay que regular. Como la franquicia, la que está en la ley de propiedad industrial. Pero si vamos a integrar, los contratantes deben asumir sus propias responsabilidades y cumplir con el contrato. Pero hay otro contrato que ya lo vamos a través de los aparatos electrónicos. ¿Cuál es la firma? Cumplir. ¿Está de acuerdo usted con que le ingresemos en su teléfono tal? En negocios internacionales bastará a veces los correos electrónicos como una forma de
Ahora, si esa base de datos está reconocida, sí. De lo contrario, tiene que someterse a la firma electrónica y ya es un aparato que dos instituciones manejan a nivel mundial para que ya se tengan posterioridad. Y si vamos a derecho mercantil 2, en los títulos de crédito, vemos en las negociaciones de bolsa de valores, ustedes pueden negociar con la bolsa de Nueva York, con la bolsa de Hong Kong, y se desmaterializa el título. Aquí también puede desmaterializar. ¿Tiene validez el contrato que nosotros celebremos en idioma extranjero? Veámoslo entonces a partir de la artículo. ¿Cuál es el artículo? De preferencia para todos, siempre traigan su código físico, porque hay que subrayarlo porque queda mejor que están viendo la pantalla. No lo prohíbo, pero apaguen su celular y enciendan su cerebro. ¿Ya me tocó, compañero? 661. Léalo. Formalidades de los contratos. Artículo 671. 671. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren las partes, quedarán obligadas de la manera y en los términos que permanezcan que quisieron obligar. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Gracias. 671. Formalidad de los contratos. ¿Está refiriendo? ¿Por qué? Porque estamos en las disposiciones generales. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebre, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron, fíjense, obligar. Ya vamos a ver esa manera. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en idioma español. Primero, dice cualquier idioma. Pero los que deban surtir efectos en Guatemala, si deben estar en idioma español. ¿Podemos celebrar cualquier tipo de contratos en cualquier idioma? Sí. Si se van a ventilar en otro país. Pero si van a surtir efectos en Guatemala, tienen que estar en idioma español.
Si celebramos el contrato en Australia, pero el contrato va a surtir efectos en Guatemala, aunque hayamos firmado en Australia, el contrato debe estar en idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Los que requieran ser en escritura pública. Ejemplo, ¿cuáles? La sociedad anónima. ¿Contrato de fideicomiso? El contrato de fideicomiso. Y los deventures, como ejemplo, ¿verdad? Eso sí requiere estar en escritura pública. Si los elaboran o los fraccionan en documento privado, dejan de surtir efectos. Pero fíjense, en la primera parte, de este artículo, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades. Cualquiera que sea la forma, el idioma, entonces subraya. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse. ¿Interpretan la cosa? Fíjense pues, aquí ustedes deben de ser muy meticulosos y a la vez muy amplios, porque no deben de sujetarse a la interpretación a ser estricto, sino a lo que hace. No es que el Código de Comercio o el Código Civil dice estas cosas. Si entre ella y yo hay un contrato que no atenta contra las buenas costumbres, es decir, la interpretación de un contrato mercantil debe ser amplia. Claro, no arbitraria de tal forma que va a violentar una norma, sino que va a respetarse la voluntad. Si vamos al derecho civil, es cerrado, pero si no, el contrato de mutuo dicen esto y se acoge. En el contrato ya mercantil es amplio. La interpretación es amplia. Siempre y cuando no atente contra las normas, me refiero a esa amplitud. Licenciado, a mí me quedó una duda cuando estuvo lo del COVID y Guatemala le compró a Rusia las vacunas y después hubo un gran relajo porque el contrato estaba en ruso y aquí nadie lo entendía. En el caso de que fuese un contrato del Estado con una compañía, ¿no tendría que ir a obligación en español? Obligado en español. Pero, ¿qué se agarró de la materia? Que era un asunto de emergencia y violento. 2. Todas esas grandes empresas que distribuyeron las vacunas y entre comillas las crearon, hacían que los estados se sometieran a sus reglas, no a la regla del país. Por eso es que a ustedes, o cuando fuimos a vacunarnos, nos hacían firmar, exculpando al Estado y exculpando a la compañía o empresa que vendió las vacunas. Pero, ¿y dónde tenía que surtir efectos de contrato? Uno, ¿dónde debería de pagarse la vacuna?
No lo sabemos. Y es motivo ahora de mucha discusión respecto de corrupción. Pero esto se va a llegar a resolver algún día. ¿Sabes? Nunca. Y ya por la pregunta, ¿dónde tenía que surtir el? Algunas se pusieron aquí. Todos nos imaginamos aquí. Pero los efectos jurídicos de incumplir. Si Guatemala incumplía, ¿dónde debería pagar? ¿En Guatemala o en Rusia? Tenía que pagar a través del banco. Ahora, si las vacunas fallaban, ¿dónde tendría que surtir efectos secundarios? Yo le aseguro que dice Rusia. Entonces, durante este estado de calamidad o estado de hospital, hubieron violaciones a las reglas nacionales e inclusive internacionales. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se lleva a cabo el proceso para patentar un invento? 10 años y 100 millones de dólares, pero 10 años de prueba para que salgan al mercado. Ya han probado en animales, ya han probado en seres humanos. Hasta ese momento, si ya a nivel internacional ese era el visto bueno, pero aquí no ocurrió. ¿No será esto ya pensando para un asunto de élites? Bueno, pensar. Yo leí que se suponía que el límite estaba preparado en 13 años y también la norma. Lo único que necesitaba era bajar el número de población porque se está sobrepoblando. Pero el problema a nivel mundial será la población por los gobiernos o las élites. Vayamos al artículo 669. Dice, libro 4. Obligaciones y contratos mercantiles. Título 1. Disposiciones generales aplicables a todos los contratos. Aquí no va a referirse la ley a un contrato en específico, se va a referir a la totalidad. Pero cuando ya entremos a los contratos en particular, hay unos que ya tienen su propia particularidad. Capítulo 1 de las obligaciones generales. 660. Principios filosóficos. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, se ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad salida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratos, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Aquí vuelvo a decir. La norma indica que se interpretarán de acuerdo a la voluntad de la ley. Lo que no debe de haber es una interpretación arbitraria. Y arbitraria sería aquella que está violentando alguna de las normas. Siempre y cuando se interprete, no se violenta ninguna de las normas, la voluntad, esa autonomía de la voluntad, esa declaración de voluntad de las personas, no puede estar sujeta a discusión. No es como el derecho civil, una interpretación cerrada, es una interpretación abierta, pero no arbitraria. 670, esto ya lo habíamos visto en el semestre anterior, pero repita, representación aparente. Quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos subrayados del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto del tercero de buena fe. ¿A qué se está diciendo aquí la norma? Madre, ahí te.
¿A qué se está refiriendo aquí? Representaba pareja. ¿Sí? X o Y comparece en un contrato diciendo que me representa. Ahí existe una representación. ¿Le puede yo haber dado una autorización verbal? Sí. Aquí, ¿qué es lo que de qué carece el contrato? Carece de un mandato. Al elaborar ustedes una escritura pública o un documento privado, como sea, si yo voy a actuar en representación del ingeniero y él me otorgó un mandato, yo indicar, yo vino la ley paralela, comparezco en mi calidad de mandatario de Alonso, cuyo mandato se encuentra escrito en el archivo general de protocolos, electrónico, de poderes, número tal. Estoy acreditado bien. Si actúo en representación de una sociedad, entonces actúo en mi calidad de administrador único de la sociedad tal, el cual se encuentra inscrito en el registro mercantil al número tal, folio tal, desvío tal, de nombramiento. Estoy acreditado bien. En este caso, comparezco. Y en la comparecencia indico que actúo en representación del ingeniero en un contrato comprende. E indico que actúo en representación como gestor de negocios, como gestor simple, pero no estoy diciendo que esta representación esté inscrita en cualquiera de los registros. Yo protocolo, registro mercantil. Estoy actuando por eso. Ya sea porque él me dio la autorización por escrito en una hoja simple o verbalmente me dijo hacer el favor, yo no puedo hacer el contrato, pero ahí hay un resultado aparte. Pero si él no llega a ratificar, ¿quién soy yo? Hay entonces hay una manifestación clásica. Expresa, si yo me muestro que expresa si él llega posteriormente y dice si yo ratifico lo que Guido Parza hizo a la autoridad. Dos, casi. No dice nada. Pero hay actos que llevan a cabo que hace suponer que en realidad yo estoy actuando en representación. Esa es una expresión. Hay ciertas actividades que demuestran que él sí Dios sabe. Si no lo hace de forma clásica y de forma expresa, el obligado soy yo. Como decíamos en los títulos de crédito, el factor abre el local, lo cierra, paga al personal, cobra la venta de zapatos, pide zapatos, porque se le terminaron y firma una letra de cambio. Él está actuando dentro de sus funciones como factor. Y él firma el título. Pero al momento de demandar le va a decir, mire, yo no, pero obligado porque yo soy un trabajador de él. O me dio un mandato, o me dio un nombramiento, o ¿cómo lo no. Qué rápido se les olvidó. Una relación de trabajo, el contrato de trabajo.
Bueno, el factor es la forma en que acredita su porque si no vas a estar filmando, necesito 1000 pares de zapatos y 1000 pares de cambio que lo provee y no les pagan. Me resulta demandado bien, le digo, pues, solamente soy el encargado de mí. Yo trabajo para él. Cuando digo, aquí está un mandato, esto es el factor. O aquí está el nombramiento del factor. O si no, la relación directa. Localicen. Sigamos el entrenamiento. A ver, Christopher. Son factores que el interés comercial tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Pero ¿cómo acredita? 265. Andrés, Constitución del factor. El factor se constituye mediante el contrato con representación otorgado por el comerciante por nombramiento, quien extenderá este último o por contrato de trabajo escrito. ya se les salió la idea, muchachos. Solo tienen que tener subrayado. Entonces puede haber un representado aparente. Entonces, ¿dónde está la interpretación extensiva? ¿Está indicando? No, o está actuando en representación de Aarón. Porque hay hechos que demuestran que de forma expresa o tácita, él manifiesta que el contrato se lo hizo para ver el inter. Tenemos que interpretar bien la norma. 671, que ya lo leí. Y el 671. Léalo, ahí está escrito. Contratos mediante fórmula. Léalo así. Ahí hay otro Erika. Artículo 672. Contrato intercomunal. Los contratos integrados o comunales destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones comunales se regirán por las siguientes reglas. 1. Se interpretarán en caso de lectura en el sentido menos favorable para el funcionario. 2.
cualquier renuncia de derechos solo será válida si es subrayada o en caracteres nominales o diferentes que los resto del contrato. 3. Las cláusulas adicionales permanecerán sobre las del formulario, aun cuando estas no hayan sido dejadas sin efecto. Estos contratos mediante formulario también son denominados estándar. Pero ¿a qué dan lugar esos contratos? A los contratos por ADSU. ¿Por qué? Porque ustedes solo van a firmar. Y están en formularios ya establecidos. Y por más que ustedes le digan no, es un contrato formulario. Simplemente se zafan por hojas. El contrato mediante formulario es el que firmaron cuando fueron a comprar su línea o a lindar su línea. O firmaron una situación. Y ahí hay un contrato de comodato. No hay ni siquiera de arrendamiento, sino es de comodato. Tienen que devolverlo. Pagar. Ese es un contrato de reforma. ¿Se oponen ustedes? Porque ya constan todas las estipulaciones y obligaciones. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Adecuándose a lo que dice el formulario. En consecuencia, lo firman. Contrato perfeccionado. Al momento en que firman, el contrato se perfeccionó. ¿Qué ley entra aquí a jugar un papel importante? ¿Qué ley? La ley de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque ahí pueden haber cláusulas abusivas. Y eso lo vimos en el semestre en el mecanismo. Cláusulas abusivas. Aún más, ¿qué dice? ¿Qué establece? Que lo que aparezca subrayado surte más efecto que cualquier otro. Simplemente lo subrayan o lo ponen en negrillas, eso prevalece sobre todo. 672. Veámoslo de nuevo. Contrato mediante formulario. No que por escritura pública, no que por escritura en documento privado. Los contratos celebrados en formulario destinados a la visibilidad, de manera que uniforme, fíjense que todos los contratos dicen lo mismo, determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Aquí la ley les dice, no, está sujeto nada más a esta regla. 1. Se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. ¿Contra quién van aquí? Contra el que preparó el formulario. 2. Cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes de los del resto del programa. Si hay una renuncia de derecho, no está subrayado con negrillas. Se verá. 3. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando estas no hayan sido dejadas sin efecto. Los anexos no desavisados simplemente ponen ahí. Todo anexo que se agregue a este contrato prevalecerá. ¿Qué? ¿Anexamos esto al contrato? No pueden decir. En la ley de protección al consumidor, localicen los contratos por adhesión y las cláusulas abusivas. En la ley de protección al consumidor, localizar los contratos por adhesión
y las cláusulas abusivas. Artículo 47 de contratos de adhesión. Se entenderá por contratos de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que a. otorguen a una de las partes la facultad de secreto o modificar al solo arbitrio el contrato, salvo que esta facultad se conceda al consumidor o usuario en las modalidades de venta por correo, domicilio o muestrario o catálogo usando los medios audiovisuales u otras análogas y sin perjuicio de las provisiones que la ley establece incrementos del precio del bien o servicio por accesorios, financiamiento o recargos no previstos, salvo a dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso que estén consideradas por separado de forma específica. 6. Hagan responsable al consumidor o usuario por los efectos de las deficiencias, omisiones o errores que no saben recuerdo o tengan limitaciones de responsabilidad ante el consumidor o usuario que puedan privar a este de su derecho de resarcimiento por deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esenciales de servicio. Incluyen espacios de blanco que no hayan sido llenados o utilizados antes que se suscriban el contrato. Implique denuncia o limitación en los derechos que esta ley reconoce a los consumidores o usuarios. Contra estos contratos podemos ir alegando que son contratos por adhesión y que contienen cláusulas abusivas. Ahora, miren, detálleme el procedimiento en la dirección de propiedad del consumidor para alegar ese derecho. Es un hecho. Porque hay un procedimiento. ¿Podemos ir en la vía judicial a alegar contra esto? Es difícil, porque es un contrato por adhesión. Y nuestra única salida es la ley de protección al consumidor. Pero fíjense que el fallo que se dé en la vía no es vinculante para ejecutarlo en el derecho. Tan fácil como eso. ¿Cuánto tiempo tengo de garantía sobre un aparato que haya comprado yo en un establecimiento? Están obligados a darle garantía. Si no funcionó en determinado tiempo, hoy lo devuelven que lo tienen que. No decirle, se lo vamos a arreglar. Pero no se hace la ejecución ¿Qué hacen ustedes? ¿Presentan una denuncia? Lo hacen en vía electrónica. Y se va a resolver en forma electrónica mientras ellos hacen la. Hay una fase de conciliación. Localicen después el procedimiento administrativo que no haya traído la ley y si tengan los aparatos permitidos.
Artículo 77, licenciado. A ver, vamos a ver. Artículo 77, procedimientos. La Dirección Nacional de Oficio o por denuncia de consumidores o usuarios agraviados o de casos de parte interesada, para asegurarse de que las infracciones a esta ley sean debidamente sancionadas. Es que va por artículo. Artículo 78, resolución de conflictos. Para la resolución de los conflictos y controversias que surjan entre proveedores y consumidores usuarios que puedan constituir infracción a la presente ley, se establecen los siguientes procedimientos: A. Arreglo directo conciliatorio entre las partes. B. Arbitraje de consumo. Y C. Procedimiento administrativo. Hay que ver. Entonces, estos contratos se pueden alegar. Para llevarlos ustedes a un tribunal, simplemente es un contrato por ahí. Nos adherimos a lo que dice el principal. ¿Y cuál es el señor? ¿Qué hacemos cuando tenemos el contrato de formulario en el arrendamiento de una línea telefónica? Ustedes se pusieron a leerlo. Letras pequeñísimas, simplemente lo firman. Y aún más, a veces llega en formato, solo con hacer el clic. El negocio se considera. Ahora es necesario la firma, a menos que sean contratos especiales, que se tenga la firma electrónica avanzada, lo podemos hacer, pero contrato, no. 673. ¿Cuáles son los contratos de póliza? Primera trabajo, área abajo. ¿Cuáles son los contratos que se celebran mediante póliza? Que ya no es un contrato mediante póliza, sino que la póliza. Por ejemplo, un contrato de seguro lo celebro. Y los contratos de seguro regularmente son contratos mediante fórmula. Todos son iguales. Solo hay que hacer a los pacientes nada más. ¿Qué representa que celebre el contrato de seguro? La póliza. 673. Léalo todo. Artículo 673. Contratos mediante póliza. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar escrito por una de las partes, si la otra se encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los 15 días que sigan aquel en el que lo recibió, y se considerarán aceptadas las estipulaciones de este. Si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los 15 días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación que no puede proceder a esta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último. Los dos párrafos anteriores deben insertarse textualmente en el documento, y si se omiten, se estará a los términos de la solicitud original. Son aplicables a los contratos a que se refiere este artículo las reglas establecidas en el anterior. Es un contrato representado de un contrato tipo fórmula. Solo que aquí no me manden legales por estar recibiendo, sino el documento que acredita que yo celebré, ya sea esta una simple póliza, ya sea esta una simple factura. Pero aquí lo vital, si quiero, me permite cambiar. Tengo 15 días para pedir la rectificación. Pero contrario, hay y aceptada todas las condiciones a que indica que es el contrato. Y siempre es un contrato mediante. Yo no vine ayer. 674. Ojo, esto igual que los títulos. Solidaridad. Solidaridad. En las obligaciones mercantiles
Escucha, los corredores serán solidarios, salvo paguen todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comercial, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule. En el Código Civil está la mancomunidad y la solidaridad. Aquí se está refiriendo nada más a la solidaridad. ¿Cómo me puedo liberar de dicha obligación? Si no indico en el contrato que no me tengan como deudor solidario, ese es algo. Tiene que indicarse en el contrato de que yo no soy solidariamente responsable de la obligación. Si no lo indique, por más que le diga al juez que no soy solidario, soy un deudor solidario. ¿Qué quiere decir con esa solidaridad? Que tengo la misma responsabilidad que el deudor príncipe. ¿Podré alegar una excepción de ejecución? Decir, no, señor juez, primero embarguele a él y no a mí, como en los títulos de crédito. No, señor juez, vaya a cobrarle primero al deudor principal, y a la baliza no puede decir eso. Porque puede demandarse al principal, o a la baliza, o al solidario. O simplemente puedo ir contra el deudor solidario o contra la baliza. No, señor juez, es que usted debió haberle embargado primero a él, o él, el actor debió haberle mandado primero a Ovidio Parra y no a Arón. Solidariamente responsable, punto, solidario. No puedo decir discusión, mire, primero vaya. Ahora, si yo pago, si tengo el derecho de robo, pero si el deudor principal no tiene bienes, no tiene nada. Y a mí me embargaron mi casa, tengo que pagar. Por una obligación de 1000 quetzales, me embargan mi casa, tengo que pagar. Y tengo derecho a repetir contra el principal. Pero si ustedes se obligaron solidariamente en un contrato, no se lo van a poder quitar. Ustedes van a responder al igual que el príncipe. Entonces, en los contratos la solidaridad es automática, automática. Salvo que se pague lo que en un contrato mediante formulario ustedes firman y dicen también comparece Ovidio Parra como el deudor solidario y firmo. No puedo alegar. Ustedes van contra el principal, contra los dos o contra el corredor. $675, esto es el derecho civil en los contratos de ley. No hay caso que no tenemos. Todos los casos tienen que tener el civil. Pero puede ser que alguna vez fallemos y no le pongamos el plazo. Obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente. Las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza. En los primeros dos interpretaciones. Primero,
no se puso plazo. Firmé que debía pagar una deuda y no se fijó plazo, al día siguiente me la ponen por. Fue exigible. Ahora, y por la propia naturaleza del contrato, tendría que tener un plazo de 3 días, tendrá que respetar. Por ejemplo, la compraventa de una casa. Y solamente pusieron por abonos. Entonces ahí por la naturaleza y por el ciclo, pues por ejemplo, y de más. No se fijó, deberá pagar en abonos de tanto mensual, pero no le puso finalización. Tendría que guiarse de acuerdo a la. No es lo mismo que compre una bicicleta y cómo la pague, que cuando compre una casa y cómo la voy a pagar. La otra bicicleta se va a pagar en un año, una casa o una casa de 15 años. Está en esta ley, dependiendo de la naturaleza. O sea, la interpretación debe ser extensiva. 676. Prórroga. En las obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga debe ser superior. Debe indicar en el contrato el plazo de esta obligación podrá prorrogarse. Aquí ya en el contrato le está dando la oportunidad de prórroga. Si no se indicó en el contrato, ¿podremos hacerlo a través de otro contrato? ¿O se estaría asumiendo la obligación? No. Un contrato formal, se ve un contrato de cooperación, le dio la vuelta al mundo. En la primera parte dice que no se fijó plazo. Y en la prórroga dice sí, hay un plazo. Pero el contrato dice plazo por la prórroga, pero la prórroga le da si no se fijó en el contrato, el plazo se sustituye un negocio por otro, eso sí, ¿cómo se llama la obligación? Para hacer el seguimiento, ¿cómo se llama esta obligación? No pasa. Mora. Diferente a la mora del Código Civil. Localícense la mora en el Código Civil. Artículo 1428. Sí, a la par, 1428 del Código Civil. Léalo, por favor. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Para que se incurra en mora en contratos civiles, tiene que haber un requerimiento. Aquí no. Veamos el artículo 663. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. En el civil tengo que requerir. En el mercantil se incurre en mora una vez incurrieron la obligación, cayeron en mora. Desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigidos. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya apartado los contratos. Es decir, que no me deben de cobrar mora, debo dejar de claro que sí,
y cumplo la obligación, me podrán cobrar intereses normales.